Las experiencias liberales. La democracia liberal logró mantenerse en pie en Gran Bretaña y Francia, en gran medida porque se había afianzado antes de que la guerra y la crisis agudizaran los conflictos sociales y condujeran al caos económico. Al margen de sus rasgos particulares, en ninguno de estos países se interrumpió la política democrática competitiva. El mercado continuó operando en ambos como el principal mecanismo para disciplinar a la fuerza de trabajo, y sus gobiernos recurrieron a los programas económicos ortodoxos frente a los desajustes del ciclo económico. Un factor de peso para esas continuidades fue la falta de un desafío de la clase obrera que pusiera en peligro el orden social. El régimen parlamentario inglés gozó de un alto grado de estabilidad y las opciones políticas extremistas no encontraron arraigo. El Partido Comunista solo obtuvo un diputado en todas las elecciones celebradas en los años 30. La principal agrupación de sesgo fascista fue el Nuevo Partido, creado por el exdiputado laborista Oswald Mosley, rebautizado como Unión Británica de Fascistas en 1932. Mosley abandonó el Partido Laborista ante el rechazo de su programa para combatir la depresión, consistente en levantar los aranceles aduaneros, brindar créditos al consumidor e invertir en obras públicas para crear puestos de trabajo sin que importara el déficit. Los laboristas lo descartaron de plano porque conduciría a la inflación. Hasta 1936, Mosley tuvo un relativo impacto sobre la opinión pública a través de marchas y de actos similares a los de la gente de Mussolini, con quien mantuvo esporádicos contactos. Ese año, 1936, la Ley de Orden Público limitó sus actividades y, junto con la disminución de sus recursos, su figura quedó opacada. A pesar del marcado declive de la economía británica asociada a un alto nivel de desocupación, la principal preocupación de los gobiernos era mantener el valor de la libra. Con este fin, aplicaron medidas deflacionarias, como por ejemplo la reducción del gasto público y de algunos tipos de interés, que agravaron los problemas de una industria necesitada de capitales para encarar su reconversión. La clase obrera y los industriales fueron sacrificados en el altar de la City financiera. La caída del primer ministro Lloyd George en 1922 puso fin a la coalición entre liberales y conservadores, y a raíz de ello, estos últimos lograron una posición dominante hasta la Segunda Guerra Mundial. Los liberales, en cambio, fueron desplazados por los laboristas, que se convirtieron en el segundo partido del país. Su líder, Ramsay MacDonald, encabezó el gabinete en 1924 durante 10 meses y también en 1929. El hecho de que el partido de los sindicatos fuera una opción viable contribuyó a que la clase trabajadora tuviera expectativas por las reformas implementadas en el Parlamento. Cuando estalló la crisis en 1929, el gabinete presidido por MacDonald no dudó en adoptar medidas de carácter recesivo: presupuesto rígidamente equilibrado, aumento de los impuestos y abandono de los planes de obras públicas prometidos durante la campaña electoral para paliar el desempleo. Sin embargo, el impacto corrosivo de la crisis sobre los pilares del liberalismo obligó al gobierno nacional a dejar atrás el patrón oro, aceptar la devaluación de la libra y, en 1932, elevar el arancel de todas las importaciones excepto las procedentes del imperio. La cuna del librecambio tuvo que plegarse forzosamente al clima imperante en la época: la defensa de la economía nacional a través del proteccionismo. La coalición entre laboristas y conservadores, acordada en el marco de la crisis, se prolongó hasta 1937. Con su disolución, el conservador Neville Chamberlain dirigió el gobierno hasta 1940, frente a la conducta agresiva del nazismo. Chamberlain esgrimió la política del apaciguamiento que, subestimando la imparable radicalización del nazismo, pretendió evitar la guerra aceptando las revisiones al Tratado de Versailles impuestas por Hitler.